En este segmento damos la bienvenida al doctor Pedro Carmona Estanga, venezolano, barquisimetano, nacido en el estado Lara en 1941, doctor en Economía por la Universidad S.A. de Buenos Aires, Argentina, magíster summa cum laude y especialista en docencia e investigación universitaria por la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, en Colombia, del programa de alta gerencia en hidrocarburos. Es economista de la Universidad Católica Andrés Bello, actualmente director del Instituto de Hidrocarburos, Minas y Energía de la Universidad Sergio Arboleda. También desempeñó cargo diplomático en el Servicio Exterior venezolano. Este 11 de abril, cuando se cumplen 15 años, este 2017, de los eventos que definitivamente cambiaron el curso de la historia política venezolana, conversamos con el doctor Carmona Estanga, a quien le agradecemos muchísimo la deferencia de habernos concedido esta entrevista. Doctor, en primer término, quisiéramos saber, en el término de la distancia física y la distancia propia de estos 15 años, ¿cuál es la evaluación que hace usted de los eventos del 11 de abril? Sí, a lo largo ya de estos, diríamos, largos 15 años, pues bueno, muchos hechos han ocurrido en el país, pero confirman toda la presunción que en aquel momento de los acontecimientos de abril existía en el país sobre la implantación pues de un régimen autocrático con poco respeto y apego al Estado de Derecho y también a los derechos humanos, como ha sido pues la característica del régimen que en estas dos etapas ha gobernado Venezuela, con el presidente Chávez y con el presidente Maduro. Recuérdese que los factores desencadenantes de la crisis de abril del 2002 estuvieron, digamos, remontándose al año 2001, muy sustentados en la tendencia autocrática del gobierno, en la inclinación a gobernar mediante poderes extraordinarios a través de leyes habilitantes. Y recuérdese que, siendo yo presidente en ese momento de Fedecámaras, y de los intentos que hice para persuadir al presidente Chávez de la necesidad de dialogar, de debatir en torno a temas de interés nacional, ese intento legítimo, genuino, que realicé, se vio frustrado por la aprobación de las 49 primeros decretos leyes que iban desde la ley de tierras hasta la ley de hidrocarburos, pasando por una serie de temas de interés vital para el país. Luego también se generaron pues las insatisfacciones en el sector sindical por desconocimiento de derechos sindicales y de contratos colectivos, pero el tema desencadenante de la crisis de abril fue la politización de Petróleos de Venezuela. Hoy, a 15 años, cuando efectivamente se defendió la necesidad y conveniencia de que Petróleos de Venezuela se mantuviera como la segunda empresa energética que fue, manejada pues meritocráticamente, pues el tiempo no hace sino reafirmar que la defensa de PDVSA como una empresa del Estado, pero manejada de una forma profesional, tecnocrática, meritocrática, era un tema de interés vital para el país. Ahora no podemos, sino 15 años después, apreciar a PDVSA destruida, politizada, ineficiente, endeudada, a la que se ha exprimido tanto para ayuda externa como también para fines distintos para los cuales fue creada. De manera que el tiempo no hace sino afirmar que toda la intención que había de crear un Estado omnipotente, omnipresente, intervencionista, controlista, además del ya señalado de Petróleos de Venezuela, y digamos, lo que fue después el intento de gobernar predominantemente mediante facultades extraordinarias a través de decretos leyes, no hizo pues sino desinstitucionalizar al país, asumir, digamos, un rumbo que es el que ha llevado a la nación a esta situación tan crítica que hoy vive, en una crisis humanitaria pues sin precedentes históricos. Recuérdese que a través de leyes habilitantes, de poderes extraordinarios, Chávez aprobó 215 leyes y el gobierno de Maduro
cerca de 40 más, es decir, superan las 250 decretos, leyes, además de muchas otras resoluciones y normas que han sido dictadas, entre otras en el momento actual, mediante procedimientos de una legalidad cuestionable, como es el gobierno, pues a través de decretos de emergencia económica. A la luz de la distancia de estos 15 años, ¿usted cree que los eventos en los que estuvo involucrado constituyeron un golpe de Estado contra un gobierno formalmente electo? Pues es claro que tras los acontecimientos de esa noche, la renuncia anunciada por el más alto vocero militar, el general Lucas Rincón, pues se pretendió constituir un brevísimo periodo o gobierno provisional con un solo objetivo: llamar a elecciones democráticas limpias para la relegitimación de poderes que ya se encontraban conculcados en su independencia, que es la esencia de la democracia, la independencia de los poderes públicos. Pero el objetivo era en 90 días elecciones parlamentarias, 180 días elecciones presidenciales, bajo la supervisión internacional y especialmente de la Organización de Estados Americanos, restituir plenamente el orden constitucional y, por supuesto, mi persona desaparecía por completo por un pedido expreso. Yo no podía optar a ningún cargo de elección popular, ni en ese momento, ni nunca más. Entonces, obviamente que hubo un vacío de poder, está pues bueno comprobado, aun cuando la historia siempre es escrita por los vencedores y se distorsiona, se digamos manipula en la forma como ocurrió, no solo con los hechos de abril, sino también con la causante de la crisis final, que fue la masacre de Puente Yagüí. ¿Ha tenido tiempo, doctor Carmona, en estos 15 años para reflexionar sobre si usted no hubiese aceptado esta responsabilidad por quien fuera que haya sido que lo contactó para que fuera la cara visible de esa transición? ¿Qué habría pasado? No solamente en su vida, en la vida del país, en la vida del gremio que usted representaba en ese momento. Así es. Cuando uno está pues en medio de un tsunami, pues en medio de un huracán, pues definitivamente no se pueden medir todos los alcances y consecuencias. Siempre digo que preferí pues no eludir la responsabilidad que se me encomendaba para que fuese un civil quien encabezara esa brevísima transición, antes que ser pues tildado de cobarde en un momento histórico tan complejo. Naturalmente que los costos que ello ha significado pues en mi vida personal y profesional han sido altos, pero en definitiva no hay que mirar hacia atrás, repito, pues en momentos de crisis y sin solo tener como testigo pues mi conciencia y Dios, porque ni siquiera pude en esos momentos pues conversar ni siquiera con mi familia, que se enteró por televisión como cualquier venezolano pues de la encomienda y de la responsabilidad que estaba asumiendo. Pues allí estamos, en definitiva. Diría que hay cosas que se pueden hacer distintas y ojalá hubiera habido preparación, anticipación a la crisis que se desató y se desencadenó ese día, pero pues repito, pues hay hechos que son imprevisibles y frente al cual pues hay que decir pues sí o no, pero opté claramente pues por no eludir la responsabilidad, ¿no? Conversamos con el doctor Pedro Carmona Estanga. Él se encuentra en Bogotá, Colombia, nosotros en Caracas, llevando a cabo para ustedes esta transmisión. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Aymara Lorenzo en su punto y al retorno estaremos con más de esta conversación.